En esta oportunidad vamos a ver la configuración de seguridad de macros en Excel. Aunque las macros sean de gran ayuda a cientos y miles de usuarios de Excel, existen personas con malas intenciones que podrían crear macros para poner en riesgo tu seguridad informática. Es por eso que Office desde el año 2000 hasta 2014 incorporó medidas de seguridad para deshabilitar todas las macros, deshabilitar la ejecución automática de cualquier macro. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo número 6 del curso de programación de VBA para macros en Excel, que por cierto es totalmente gratis, y si tú quieres verlo y quieres llevarlo desde cero hasta avanzado, el link te lo dejo en la descripción de este mismo video. Bien, así que vamos a comenzar con esto. ¿Dónde encontramos a la seguridad de macros? Aquí en la pestaña programador o desarrollador. Vamos a dar un clic y a la mano izquierda vamos a encontrar esta opción que dice seguridad de macros. Así que le vamos a dar un clic, les va a saltar esta ventanita que tenemos enfrente, ¿no? Y a la derecha tenemos algunas opciones. Por ejemplo, tenemos acá configuración de macros y tenemos 4 opciones para elegir una de ellas. Luego, más abajo también tenemos 2 opciones más que las vamos a explicar al último. Bien, vamos primero con las 4 opciones. Vamos a marcar la primera opción que dice deshabilitar las macros de VBA sin notificaciones. Esta opción impedirá la ejecución de cualquier macro y ni siquiera te enterarás porque no habrá aviso alguno de parte de Excel. Con esta opción la única manera de ejecutar una macro es colocando el archivo en una ubicación de confianza y abrirlo desde ahí. La ubicación de confianza también lo podemos configurar acá, o sea, una carpetita donde podemos poner cualquier archivo Excel con macro y ahí se va a ejecutar sin necesidad de habilitar la opción de macros. Bien, eso también lo vamos a ver al último de este video. Vamos con la segunda opción, deshabilitar macros de VBA con notificación. Esta opción es la opción que viene por defecto en Excel, donde vemos una advertencia debajo de la cinta de opciones con la posibilidad de habilitar las macros contenidas en nuestro archivo Excel. Esta es la opción más recomendada, que se podría decir que tenemos que tenerla siempre marcada en Excel para ejecutar la macro si es que nosotros le habilitamos. Bien, vamos con la tercera opción que dice deshabilitar las macros de VBA excepto las firmas digitalmente. Esta configuración solo permite la ejecución de macros que han sido firmadas por alguien en quien confiamos. De ser así, la macro se ejecutará automáticamente. Bien, vamos con la última opción de estos cuatro input box, donde la última nos dice habilitar todas las macros de VBA. Miren, acá clarito nos dice, no recomendado, no se puede ejecutar un código potencialmente peligroso. Esta opción es la más insegura, ya que permite la ejecución de las macros de cualquier archivo al momento de abrirlo. Así que ya lo saben, esta opción es la menos recomendada. Bien, por ejemplo, acá es donde deberíamos tenerlo siempre, ¿no? Deshabilitar macros de VBA con notificación. La notificación te va a decir si es que deseas ejecutar esta macro. Miren, acá tenemos otras opciones, vamos a explorar. Miren, acá dice habilitar macros de Excel. Escuchen acá, Excel 4.0. Cuando las macros de VBA están habilitadas. Antes de que existan las macros basadas en el lenguaje VBA, lo que estamos estudiando ahora, existían las macros basadas en el lenguaje XLM, que son conocidas como macros de Excel 4.0. Estas macros están deshabilitadas por completo.
Pero si por alguna razón tienes la necesidad de habilitarlas, entonces acá tendrías que marcar esta opción, ¿no? Yo la voy a quitar. Luego tenemos otra opción que dice configuración de la macro de programador. Acá nos dice confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos VBA. Lo mejor acá es dejar esta opción siempre inactiva, a menos de que sepas qué es lo que estás haciendo. Miren, esta opción básicamente da acceso a un código o programa externo que pueda automatizar programas de Office accediendo al entorno de VBA. Así que les recomiendo que no lo marquen. Así que lo vamos a quitar por acá. Y quiero que vean que a la izquierda tenemos esta opción que dice ubicaciones de confianza. Acá lo tenemos, ¿no? Pero antes vamos a ver qué hace la configuración que tenemos activada. Aquí esta que dice deshabilitar macros de VBA con notificación. Voy a cerrar esto, voy a minimizar y vean que acá yo tengo dos archivos. Aquí yo tengo dos archivos Excel con macros. Por ejemplo, tengo acá macro 2023, que es una macro que yo mismo he creado. Y este que dice archivo de internet, que es una macro que he descargado de una página de internet. Miren, vamos primero con macro 2023. Le damos dos veces clic y vamos a ver si esta notificación nos salta. Y efectivamente, esta es la opción que tenemos activada, ¿no? Advertencia de seguridad, las macros se deshabilitaron. Para que esta macro se pueda ejecutar, yo tengo que darle acá donde dice habilitar contenido. Miren, le voy a dar un clic y lo único que hace esta macro es mostrarnos un mensaje. Miren, habilitar contenido y la macro acaba de saltar. Miren, esta pequeña ventanita flotante es la macro que yo programé. Solamente un mensaje que dice hola. Esta es una macro que yo mismo he programado. Voy a cerrar y vamos a ver cómo se comporta una macro que yo he descargado de internet. Se llama archivo de internet. Miren, le voy a dar dos veces clic. Ahora sí, miren, me vuelve a saltar en la parte superior la misma opción que dice habilitar edición. Le damos un clic y fíjense que ahora me aparece esta opción que dice riesgo de seguridad. Microsoft bloqueó la ejecución de macros porque el origen de este archivo no es de confianza. Este es el mensaje que te salta por seguridad de cuando quieres ejecutar una macro que has descargado de internet. Esto sí se puede ejecutar, sí lo podemos ejecutar, pero ya va a correr por nuestra propia cuenta, ¿ok? La seguridad ya corre por nuestra cuenta. ¿Cómo hacemos eso? Miren, voy a cerrar esto, voy a abrir, voy a poner una carpetita y vamos a poner en esta carpeta, vamos a poner archivos de confianza, por ejemplo. El nombre que ustedes quieran. Yo voy a abrir cualquier Excel, miren, voy a abrir un Excel en blanco y vamos a ir al mismo lugar. Vamos a ir a programador. Y a la izquierda vamos a ir a seguridad de macros. Damos un clic en seguridad de macros. Y a la izquierda, miren, a la izquierda acá, ubicación de confianza, le vamos a agregar una ubicación. Acá, ubicación de confianza, acá a izquierda. Abajo dice agregar nueva ubicación. Así que le damos un clic en agregar nueva ubicación, le damos en examinar y vamos a buscar acá en escritorio. A ver, ¿dónde está? Aquí está, archivos de confianza. Acá lo tenemos, archivos de confianza. Le damos en aceptar, le damos en aceptar. A ver, la ruta específica ya se agregó. Miren, ya se agregó esta ruta. Voy a crear otro archivo, perdón, vamos a poner acá, por ejemplo, archivos. A ver, voy a poner acá, archivos Excel 2023, por ejemplo. A esta ruta le vamos a agregar. Le doy agregar nuevamente, nueva ubicación. Vamos a examinar. Y voy a poner, a ver, ¿dónde está la carpeta? Archivos Excel 2023. Bien, acá lo tengo. Acepto, acepto. Y ahora sí le damos en aceptar. Ahora sí, voy a cerrar esto. Y a estos dos archivos le voy a traer acá, a esta carpetita que yo he asignado como ubicación de confianza. Miren acá. Archivos de Excel 2023. Si yo abro mi macro, miren, no, ya se ejecuta de manera automática. Si yo abro la macro de internet, que podría ser peligroso, también se va a ejecutar sin ningún problema. Dos veces clic y, a ver, esperamos unos segundos y ya. Miren, ya se acaba de abrir esta macro que ya empezó a correr.
Entonces recuerden que pueden agregar también ubicaciones de confianza si es que saben de dónde procede el archivo. No se olviden, programador, seguridad de macros, a la izquierda ubicación de confianza, y acá acabo de agregar la ubicación. Acá está, miren, la primera ubicación es la que asigné como archivos de confianza. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor comenta este video. Y les espero en el siguiente capítulo.